Buenas tardes. Otra vez nos encontramos con la epístola a los Efesios y esta noche vamos a mirar el capítulo 5, los 15 primeros versículos. No sé cómo lo están llevando allí en Honduras y Guatemala sobre lo del coronavirus. Aquí en el Quebec va de mal en peor del momento, con el tiempo de las fiestas que se acercan y la gente a veces no toma cuidado y hasta algunos ni siquiera creen en la pandemia. Es un poco raro, pero eso es el caso. Y la consecuencia es que se cierra cada vez más cosas y tenemos que tener más restricciones. En este momento donde vivo, las reuniones de iglesia han sido limitadas a no más de 25 personas a la vez. Y es posible que lo van a cerrar completamente. Y entonces se hace la iglesia a través de Facebook y Zoom. Y del momento las pequeñas reuniones especiales que hacemos son todos con Zoom. Y bueno, damos gracias a Dios por el hecho de tener esos medios por internet que antes no se tenía. Cuando hubo la famosa gripe española al principio del siglo XX, cuando se cerraron las cosas no tenían acceso al internet y la cosa andaba muy mal. Entonces podemos ser agradecidos por lo que tenemos, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a la epístola a los Efesios y capítulo 5. Y yo les pido, si tienen una Biblia cerca, que sigan conmigo, porque no solo vamos a leer el texto, pero durante el estudio vamos a hacer alusión a algunos versículos y sería bueno que pudieran seguir. Entonces voy a empezar con la lectura. Ups, he perdido mi sitio. Muy bien, ahí empiezo. Efesios 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necio, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Bueno,
hasta aquí leemos. Mi tema esta noche es ¿quién es su modelo? ¿Quién es nuestro modelo? Este texto de las Escrituras nos incita a ser imitadores de Dios. ¿Existe algún modelo o héroe en su vida? ¿Hay algún actor o artista o político o deportista que sería un modelo para usted? Es decir, alguien a quien le gustaría imitar en algún aspecto, su voz, su manera de caminar, su manera de vestirse, etc. En una familia con niños, especialmente los niños más jóvenes, solemos ver imitaciones que pueden ser bastante cómicas, ¿no es cierto? Un niño que quiere imitar a su papá, otro que quiere imitar a su mamá, otro su hermano mayor, etc. En una familia que conozco bien, una niña pequeña imitaba a su hermano mayor estudiando cada gesto, cada expresión, cada travesura. Hasta cuando el hermano mayor era castigado, pensábamos que ella quería hacer lo mismo que él y a veces sospechábamos que habría querido recibir el mismo castigo. Pues Dios quiere que le imitemos a Él. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan ese principio. ¿Qué significaría una tal imitación en nuestras vidas? La Biblia nos enseña que Dios es amor. En 1 de Juan capítulo 4, versículos 8 y 16. Y por eso el texto que estamos estudiando aquí dice, sed pues imitadores de Dios y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esos son los dos primeros versículos que hemos leído. Dios es también santo. En Levítico capítulo 20, versículo 26, Dios dice a su pueblo, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Dice lo mismo en Levítico capítulo 19, versículo 2. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. En el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 1:16, leemos, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En otras palabras, si Dios es santo, Él quiere que nosotros también seamos santos. Si Dios es amor, quiere que nosotros también amemos. El texto que estamos estudiando nos invita a escoger a Dios como nuestro modelo de amor y de santidad, rechazando así los modelos del mundo, que en general son malos modelos. La primera cosa que hay que hacer entonces, según ese pasaje que hemos leído, es evitar que el pecado sea el tema de nuestra conversación. Por ejemplo, decía el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. En otras palabras, nos exhorta a no pasar el tiempo hablando de esas cosas. Sí, para condenarlos, pero nada más. El amor cubre los pecados. Y una de las razones que el amor cubre los pecados es porque no haya ningún placer en nombrarlos. ¿Sabe? ¿Sabe lo que hizo él? Lo que hizo. ¿Y usted sabe lo que hizo el otro? ¡Wow! Pero qué cosa que hizo, ¿no es cierto? Y
y a veces se disfruta hablando de las peores cosas que la gente ha hecho, especialmente si las personas son famosos. Entonces, y no estoy hablando de a veces si alguna persona que tiene poder sobre nuestras vidas, como un político, demuestra corrupción, a veces hay que denunciarlo, no, pero no con gusto. No de manera, hey, vaya, ¿has visto lo que ha robado él? ¡Oh, boy! ¿No? No es así que se debe hablar de esas cosas. La santidad es horrorizado por el pecado. No desea describirlo, no le gusta hablar de esto. De la misma manera, pues, disfrutar de leer libros o mirar películas que glorifican el pecado no es un buen pasatiempo si amamos verdaderamente la santidad de Dios. No estoy hablando de no leer novelas, no mirar películas. No quiero que seamos legalistas. Estoy hablando ahí de aquellas cosas donde el pecado mismo es glorificado, donde parece bien. Entonces, no, mejor evitarlo. Mejor por nuestro propio bien, por nuestro propio alma. El amor no hace bromas o chistes sobre el pecado. No reímos de las borracheras, ni tampoco de pecados sexuales, ni otros pecados, si en realidad tenemos la actitud de Dios sobre el pecado. ¿Usted cree que es gracioso ver a una familia dividido, roto, porque algún hombre no pudo mantenerse con solo su mujer? ¿Usted cree que eso es tema de broma? Vaya, ha tenido niños con casi la mitad del pueblo. Ja, 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 ja. No, eso no es broma. Es tragedia, es trágico. Reír de esto es peor que ir y meterse a hacer chistes y bromas en una sala funeraria. Como creyentes tampoco queremos escuchar chistes sobre esos temas. A veces puede ser bien decir, mira, lo siento, pero no me gustan esas historias. Eventualmente la gente va a aprender a no hacerlo alrededor de usted. O sea, hay cosas que nos duelen, que deberían dolernos. ¿Sabe? Mi hermano mayor murió del cáncer cuando tenía 43 años. Durante varios años me sentí horrible cuando alguien hablaba del cáncer. ¿Por qué? Porque me tocaba donde dolía al centro de mi alma. El hermano de Lisa, mi esposa, murió en un accidente de cacería de un arma a fuego. Desde entonces el pensamiento de armas de fuego me deja un mal gusto. No estoy diciendo que armas de fuego son todo malo, pero digo que para mí emocionalmente el tema de armas de fuego me tiene mal gusto. No me gusta. Y nunca he tenido en mi casa, porque no me gusta. Mi derecho, ¿no? Pero, ¿por qué no me gusta? Porque ha habido esa tragedia en la familia. Pues ¿no cree que el pecado es trágico? El pecado es así, es lo que divide familias, es lo que destruye las vidas, es lo que separa al hombre de Dios, es lo que pasó, lo que puso a Jesús en la cruz. Porque Él llegó a ser pecado en nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos ser declarados justicia de Dios. Qué grandeza de la gracia de Dios. Pero vemos lo que hizo el pecado. Por esas razones, si amamos a Dios, amamos la santidad y aborrecemos el pecado.
a medida que que llegamos a ser conscientes de lo que el pecado produce. Desgraciadamente, a veces no nos damos cuenta de lo que el pecado produce. Ni siquiera quiere oír hablar del pecado y mucho menos hacer chistes, bromas sobre esto, porque no hay nada gracioso en eso. Y eso nos va a ayudar a mantenernos en nuestras almas libres del pecado. En cuanto a nuestra actitud hacia el pecado, debemos decidir si queremos ser imitadores de Dios o si queremos ser imitadores del mundo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál preferimos? Escojamos. Entonces, en primer lugar, queremos evitar que el pecado sea el tema de nuestra conversación. También, según los versículos 8 hasta 10, deberíamos estar buscando una santidad de vida. Eso es lo que vemos a partir del versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Hay algunos que piensan que la santidad y el pecado son meros productos fictivos de la imaginación de personas religiosas que se producen un miedo a sí mismo y anulan su propia conciencia, igual como los necios del Salmo 14, versículo 1. ¿Sabe el texto que dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios? Hay muchas personas que intelectualmente creen en Dios, pero en su corazón se dicen no hay Dios. ¿Por qué? Porque actúan como si no hubiera Dios. Lo que les llamo ateos practicantes. Intelectualmente creen en Dios, en la práctica son ateos. El intento de demostrar el error de aquellas personas que creen que la santidad y el pecado, todo eso no existe, intentar demostrar su error sería igual a intentar demostrar a alguien que el sol brilla cuando es un día muy claro afuera y decirle que el sol brilla y él dice no, el sol no brilla. Si el necio se niega a reconocerlo, es igual cuando intentamos decir a la persona que hay una diferencia entre la santidad y el pecado. Si Dios nos pide que nos mantengamos en santidad, es porque es posible hacerlo. Él no mandaría a su pueblo, a quien ama, que hiciera una cosa sin darles la capacidad de hacerlo. Y justamente hoy hace unos momentos, estaba participando en un estudio, una meditación en grupo, donde veíamos que una de las cosas que nos ayuda a evitar el pecado, los malos hábitos, es creer que Dios es bueno. Porque cuando buscamos algo que nos guste, pero que no es apropiado, es porque creemos que eso es bueno por nosotros y no estamos satisfechos con la bondad de Dios. Porque si estuviéramos totalmente satisfechos con la bondad de Dios, no nos sentiríamos obligados de querer eso. Sí, podemos hablar de alcoholismo o de adicción a droga y cosas así, o adicción al sexo, o puede ser adicción a comer cada vez más. Quiero comer más y más y más. Aunque estaría satisfecho, no estaré satisfecho hasta comer más.
Para otros es el juego, y bueno, el juego por dinero, o también juegos inocentes, cosas que en sí mismo no están mal, pero adictos a esas cosas. No estamos satisfechos de Dios. Ahora bien, disfrutemos de comer, disfrutemos de los juegos, disfrutemos de todas las buenas cosas que Dios nos dio en el mundo. Eso está bien. Estoy hablando de cuando nos pasamos, de cuando sentimos que debemos pecar y caer en malos hábitos. Entonces estamos diciendo, Dios no es lo suficientemente bueno para mí. Yo necesito esto. Así que si nos podemos convencer de la bondad de Dios, eso nos ayudará a alejarnos del pecado. Eso es lo bueno. Hay, sin embargo, una diferencia entre una justicia y santidad que es legal y una justicia y santidad del Evangelio. No existe un cristiano sincero que no sea verdaderamente santo y justo en este sentido del Evangelio, que desea verdaderamente y trabaja de manera concienzuda a caminar conforme a lo que Dios quiere. Algunos caminan mejor que otros, pero todos han recibido al menos el principio de vida que les empuja a trabajar por Dios y les hace desear mejorarse. Solo que a veces es muy difícil, ¿no es cierto? Y una de las cosas que hace que es muy difícil es que a veces olvidamos lo de la bondad de Dios. El diablo tiene dos tácticas. De un lado dice, no es posible. Y del otro lado nos dice, Dios no es suficiente para usted. La perfección, en el buen sentido de la palabra, es posible en el sentido de tener un corazón perfecto. Aquí la perfección quiere decir ser completo, haber alcanzado la meta. Y estamos siempre tendiendo hacia ello. Eso debería ser verdaderamente la meta de nuestros corazones. Pues hemos visto que hay que evitar que las cosas que a Dios no le gusta sea el tema de nuestra conversación. Estar verdaderamente buscando una real santidad de vida. Y el tercero es condenar lo que es contrario a la santidad. Condenar lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y vemos eso en el versículo 11. Ahora, ojo, no estoy hablando de ir por ahí en el mundo y cada vez que vemos a alguien haciendo algo mal, oye, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Podemos ponernos pesados y creo que ni siquiera Jesús hacía esto. Pero entre los hermanos a veces tenemos que decir, hermano, esa cosa que está haciendo, ¿cree usted que eso agrada a Dios? Aquellos que están satisfechos y complacen en una vida que no es santa, a veces hay que identificarlos. Estoy hablando de los que pretenden ser buenos cristianos. Aquellos que son malos, que los digamos que a los ojos de Dios son malos, pero su buena reputación sirve de una falsa cobertura, lo que parece bastarles por el presente. Ya tienen su recompensa, de Jesús decía en Mateo capítulo 6, cuando la gente vea su apariencia de justicia, eso es recompensa suficiente para ellos. No necesitan que Dios les vea como justo.
Miremos otra vez ese versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. A veces hay que reprender. Alguien, por ejemplo, hablando alrededor de usted continuamente insultando el nombre del Señor, combinando con palabras groseras. No está de más de decir, escucha, si no le importa, esas expresiones son ofensivas para mí. Y son ofensivas para Dios. Pero si usted no cree en Dios, cree al menos en mí que me son ofensivas. Tengan respeto, por favor. Se puede decir esto. No de una manera de autojusticia, yo soy superior en ese sentido, porque todos somos pecadores. Pero a veces hay cosas que... si alguien se está jactando del hecho de que hace trampas a su mujer o a su marido, ¿no cree que podría al menos decir algo como, ¿usted cree que eso está bien? Póngase en el lugar de su mujer. ¿Cómo cree que eso le afecta a ella? ¿Le gustaría que alguien le hiciera eso a usted? Sencillamente hacerlo reflexionar un poco. Y yo sé que no se puede hacer con todo el mundo. Pero si la persona verdaderamente es un amigo suyo, un compañero, cualquiera, yo creo que usted está en una posición que tiene el derecho de reprenderlo cuando actúa de manera grosera. La falta de justicia y de santidad que es producido por la verdad. En Efesios 4:24 habíamos visto en otro estudio, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que está diciendo es que la verdad es lo que produce justicia y santidad. Y la mentira es lo que produce nuestros malos hábitos. Creyendo mentiras sobre Dios, creyendo mentiras sobre nosotros mismos. La belleza de la santidad de algunas personas es como la belleza de ciertas mujeres en que no va más profundo de su piel. Ya sabe cómo se ponen tanto maquillaje al fondo que se esconden lo que parecen en verdad. Y usted ve a una mujer con cierta apariencia. Si quitara todo ese maquillaje, vería otra cara. De paso, en la mayoría de los casos, probablemente más guapo, más bonita sin todo eso. Pero bueno, eso es una opinión gratis. Pero a veces la belleza no va muy hondo, en el sentido que el corazón puede ser muy feo. Mucho mejor la belleza que viene del corazón. Eso sale de los ojos. Eso sale en el comportamiento. Y que sea hombre o mujer, esa belleza que viene del corazón hace que una persona sea apreciado y admirado. Pero si es la belleza de Cristo que parece a través de nosotros, mucho mejor. Es cuando es más santo, uno es más santo, en el buen sentido de la palabra, más puro, que será más humilde. El orgullo transforma la justicia en injusticia, transforma la santidad en pecado. Si, por ejemplo, consigo caminar de cierta manera muy recto, correcto, y me pongo orgulloso de esto. Yo soy, mira,
quizás sin decir esto, pero todo eso parece a través de mi actitud. ¿Usted cree que voy a mostrar la belleza de la santidad de Dios? No creo, yo creo que acabará siendo feo. La verdadera santidad, la verdadera justicia, produce una verdadera humildad. El apóstol Pablo, cuando hacía años que caminaba con el Señor, caminaba rectamente con el Señor y predicaba la palabra de Dios y enseñaba a otros a caminar con el Señor. ¿Sabe lo que él dijo, escribió en la epístola a los Romanos, capítulo 7? Él dice, hoy, cuando quiero hacerlo bien, el malo está y no hago el bien que quiero hacer, y expresa su frustración con sí mismo. Dice, en mí, es decir, en la carne, en mí mismo, no hay nada bueno. El bueno está en el Señor. Y en otro momento dice, ay, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerto? Estaba consciente de que físicamente su persona tenía tendencia hacia el mal. Y si hacía el bien, era gracias a Dios. No era orgulloso. No tenía esa actitud de yo soy superior, yo soy perfectamente santo. No era su actitud. ¿Por qué? Porque él conocía la justicia de Dios. Él conocía la santidad de Dios. Amaba a Dios. Amaba la verdadera santidad. En Habacuc capítulo 2, el libro de Habacuc capítulo 2 y versículo 4, disculpe, debería haber abierto mi Biblia a ese pasaje de antemano y se me olvidó, pero el capítulo 2 y versículo 24, perdone, versículo 4, leemos, y también el que es dado al vino, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El que es verdaderamente justo vive por la fe, que debe ser en la dependencia humilde de Dios. En Filipenses y capítulo 2 y versículo 3. Filipenses es el libro que viene justo después de Efesios. Así que si tienen su Biblia abierta, quizá lo hayan antes de mí. Leemos, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y eso no es una apariencia de humildad. No es decir, oh, yo no soy bueno, usted es mejor que yo, y es tan falso eso, ¿no es cierto? Pero está hablando de la actitud interior del corazón, no una apariencia de humildad. Porque el orgullo llega a ser pecado. Y eso es el problema. ¿Cómo puedes evitar de ser orgulloso de su santidad? Medita a menudo la santidad infinita de Dios. En su palabra, lee la Biblia, medítala. Medita cuán santo es Dios, cuán perfecto, cuán amante es Dios, cuán bueno es Dios. Y cuando ve todo esto y lo medite, se sentirá orgulloso de su propia santidad. También medite a menudo la santidad del hombre tal como Dios lo creó en su inocencia. Cuando Dios lo creó perfecto. No conocía el pecado. No sabía nada del pecado ni de desobediencia. Medite esto y a ver
de donde hemos caído. Medito a menudo sus propios fracasos, porque todos hemos fracasado. No estoy diciendo eso para que vayamos continuamente en tristeza por nuestros fracasos, porque al mismo tiempo medita la gracia de Dios, el amor de Dios que nos ha recibido libremente por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Él le ama. Él le recibe con los brazos abiertos, sea lo que sea su estado. Y Él quiere que disfrutemos de una relación con Él en que crezcamos en justicia, pureza, santidad, amor, en todo esto. Que el Señor les bendiga mucho y que pase una buena noche de descanso.